a dirigirnos a Dios en oración. Padre Santo, gracias te queremos dar en esta hora por lo que hemos cantado. La palabra tuya nos da las grandes promesas de Dios. Recordamos que tú hiciste promesas a hombres de la antigüedad y tú cumpliste estas promesas. Esto nos da la confianza de que lo que ha sido prometido, que está por venir, esto va a acontecer porque tú lo has dicho. Así, te pedimos, Padre, que nos ayudes ahora en esta reunión a ver lo que tu palabra dice, a poder expresarlo claramente y poder aprender de la misma Biblia algo acerca de ello. Señor, gracias por la oportunidad de estar juntos en armonía alrededor de tu palabra. Gracias por habernos dado una vista de Jesucristo en el estudio bíblico esta mañana. Y suplicamos que en esta hora tú nos ayudes a hablar más acerca de lo que Él es y lo que ha hecho. Nos dejamos en tus manos y te damos las gracias por esta oportunidad y suplicamos la ayuda necesaria en ambas partes de esta reunión. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Al ver esta segunda parte de la tarea que se me ha encargado de hablar acerca de la Biblia, varias cosas acerca de ella. Tengo este pesar en mi corazón de que no sea solamente una plática informativa. Es necesario que tengamos la información bíblica, pero que sea el Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones en adoración por lo que Dios ha hecho y en aprendizaje aún en nuestras vidas. Vamos a leer varios versículos diferentes, porque cuando llegamos a esta sección de lo que quiero hablar en esta tarde, la palabra de Dios llegó. Pero ¿cómo llegó? Quiero observar algo acerca de número uno, la inspiración. No es que vamos a tratar todo acerca de esta parte de la doctrina de la inspiración, nomás para ver de que es necesario pensar de que la inspiración es algo que Dios usó para traernos su palabra. Vamos a hablar algo acerca de la revelación. Vamos a hablar algo acerca de la iluminación. Y vamos a ver algo acerca de la traducción de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a leer de nuevo algunos de los versículos, o nomás en verdad estoy pensando en una sola expresión. Vamos a leer en primer lugar segunda de Timoteo, y voy a leer en primer lugar en el capítulo 2 y el versículo número 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Viendo que la palabra de Dios se pasa de generación en generación en este versículo, vemos las 4 generaciones. Pablo habla de lo que él enseñó a Timoteo. Entonces, Pablo es la primera generación, Timoteo es la segunda generación, que van a enseñar a hombres fieles, tercera generación, que también van a enseñar a otros, cuarta generación.
es de lo que he llamado la inspiración, la revelación y la iluminación. Entonces voy a leer de vuelta en el capítulo 3, en Timoteo capítulo 3, y el versículo 16, nomás la primera expresión. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto tiene que ver con inspiración. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y el versículo 21, la última expresión dice, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a la inspiración, veo la obra de toda la Trinidad de Dios. Estamos leyendo palabras que, por ejemplo, Pedro, lo que acabamos de leer, vamos a ver de que Cristo tenía que ver con la inspiración. Y vamos a ver de parte de él la instrucción de él en los evangelios. Entonces, en cuanto a Cristo, es la instrucción que él indicó. En 2 de Timoteo, capítulo 3, es Dios que inspiró. Vamos a ver en un momento más lo que él hizo para eso. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, es el Espíritu Santo. Ahora, si bien de parte de Cristo fue que él habló la palabra, en cuanto a Dios, en 2 de Timoteo capítulo 3, él sopló la palabra. Y en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, el Espíritu Santo llevó a los hombres a escribir la palabra. Quiero notar la distinción entre las palabras inspiradas aquí en nuestra Biblia. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, la palabra es soplado por Dios. Dios sopló la palabra. Su origen es divino. No es cuestión de que Dios le dio una idea y alguien lo habló. Esto es lo que pasa a veces en los estudios bíblicos. Se le da una idea y al hombre sin pensarlo dos veces lo dice. Y pronto al que le sale la palabra de la boca dice, no, mejor no lo hubiera dicho. Es una idea. No. Eso no es lo que hizo Dios. No le dio una idea y entonces el hombre lo escribió. No. Dios sopló la palabra. Exhaló la palabra. Esta es la palabra inspirada en 2 de Timoteo capítulo 3. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20, la palabra es diferente. La palabra es llevar. El Espíritu Santo llevó a estos santos hombres a su propósito. ¿Cómo puedo entender esta palabra? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo sufrió el naufragio? Que estaban en la barca y llevó tanto la tormenta de que cortaron las anclas. ¿Y qué dice la Biblia? La dejaron llevar. Esa es la misma palabra. Aquí dice inspirado por el Espíritu Santo. En Hechos dice llevar, la dejamos llevar. Entonces, en cuanto a la inspiración allí en 2 de Pedro capítulo 1,
veo que no solamente eran santos hombres, yo veo que eran obedientes hombres, porque el Espíritu Santo les llevó. Y a veces cuando el Espíritu Santo nos quiere llevar a nosotros, ¿sabes lo que decimos nosotros? No. No nos dejamos llevar. Yo sé que no debemos ser llevados, pero a la vez cuando es el Espíritu Santo, hay que dejarnos llevar. Entonces aquí las personas, ellos, estos hombres, fueron llevados. Así que quiero notar en cuanto a la inspiración, fue Dios entero que se ocupó en que nosotros tengamos la palabra de Dios. Veo por el tiempo, no voy a leer todas las escrituras que quería leer, nomás quiero mencionar ahora en cuanto a lo que es revelación. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, él va a decir en el versículo 23, lo que yo recibí del Señor, o sea que él mismo recibió revelaciones del Señor. Y entonces cuando lo recibió como revelación, empezó a apuntar esto y por lo tanto tenemos la enseñanza de 1 Corintios capítulo 11. Ahora, no solamente es lo que es la inspiración y la revelación, es iluminación. Esto es cuando llegamos al libro de Hechos, por ejemplo, y los apóstoles se reunieron y cuando Santiago va a escribir una carta, él va a escribir lo que fue iluminado por lo que era el hablar de ellos acerca de este asunto. Muy bien. Esto entonces son las cosas necesarias para que nos llegara la palabra de Dios. Ahora, traducción. Porque cuando llegamos aquí, ahora sí, vamos a leer otro versículo. Voy a leer en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, voy a leer el primer versículo que dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Vamos a leer el versículo número 15. Y vivió Sala después que engendró a Eber. Hasta ahí. Eber. Este es un nombre que viene del capítulo número 10, pero Eber. Cuando leemos los capítulos 10 y 11 de Génesis, muchas de las generaciones de todas ellas que están ahí, ellos tuvieron pueblos tras sus nombres y también idiomas tras sus nombres. De Eber viene el hebreo. De ahí vamos a empezar. De hecho, capítulo 11 nos va a dar la introducción a lo que es la llegada de Abraham, el primer judío. Entonces, del pueblo de Eber, cuando se repartió la tierra, Génesis capítulo 10, versículo 25, cuando se repartió la tierra después de que las personas se habían esparcido, ellos hablaban diferentes idiomas. Y ahí tenemos entonces el idioma hebreo. Ahora alguien dice, ¿qué hablaron Adán y Eva en el huerto de Edén? No sé, pero además de que yo sé que hay un país en Sudamérica que ellos sí saben qué idioma hablaron Adán y Eva, pero bueno, con todo respeto, yo creo que este idioma también desapareció aquí en Génesis capítulo 11, porque Dios dio confusión de lenguas y aquí iniciaron estos idiomas. Estamos empezando entonces en lo que es hebreo, porque cuando llegamos a la Biblia se escribió en 3 idiomas. Vamos a ver su origen de hebreo, Génesis capítulo 11. Y ahora vamos a ver que Dios usó esto mismo. Hay un grupo llamado Soferim. Estos son hombres, un grupo especializado de escribas que tenían el cargo de copiar las escrituras de un pergamino a otro pergamino o de un pergamino a papel o viceversa. Ellos eran dedicados con la preservación y la integridad de las escrituras y ellos también identificaron o reconocieron los libros canónicos del Antiguo Testamento y ellos eran, y digo del Antiguo Testamento, vivieron antes y cuando pasó el tiempo, escribas que tomaron o absorbieron este trabajo en los días de Cristo se llamaban fariseos, porque fariseos, ellos sí creen que las escrituras son infalibles. Saduceos no creen eso, pero fariseos sí.
pero antes se llamaban este grupo de Soferim. Bien, el Antiguo Testamento se va a escribir en hebreo por judíos que Dios inspiró para que ellos nos trajeran esta palabra. Ahora, vamos a dejar esto por un momento y vamos a llegar a los otros dos idiomas en que se escribió la Biblia. Obviamente, el Antiguo Testamento en hebreo, mayor parte del Nuevo Testamento en griego. Tal vez debo hablar por un momento acerca de griego en cuanto al Antiguo Testamento. Nuestro hermano Tomás esta mañana mencionó una palabra, Septuaginta. Esta es la traducción al griego de las escrituras del Antiguo Testamento. Si usted va a leer un libro o va a tomar uno de los libros que están allá, hay ocasiones cuando usted va a ver entre paréntesis a veces, como dice, y entre paréntesis, LXX. Esto es una abreviación de Septuaginta, 70. L es el número romano de 50. X, 10. Otro X, 10. Entonces, 50, 10 más 10, 70. Y en vez de escribir Septuaginta, lo abrevian LXX. Pero esto fue un trabajo dado a estos escribas unos 200 años antes de Cristo. Empezaron a hacer esto y esto fue el encargo de escribir el Antiguo Testamento en griego. Ahora, hay algunos datos que quisiera notar. Estuvieron muy cuidadosos en escoger estas personas, mientras Septuaginta, septa, que viene de 70, de 7 en latín, tenemos que probablemente eran 72. ¿Y de dónde sacan el número 72? Que eran 6 eruditos de cada tribu de Israel. 6 por 12, 72. Por lo menos lo era cuando yo fui a la escuela. 72 hombres eruditos, estudiados en la palabra de Dios. Y ellos van a llevar la escritura del hebreo al griego. ¿Por qué era necesario? De nuevo, estamos hablando ya de lo que llamamos traducción. Más tarde vamos a hablar acerca de, más acerca de origen de Biblias, etcétera, y otras traducciones. Pero nomás ahorita quiero hablar de este griego. Fue tan cuidadoso de que cuando uno compara el Nuevo Testamento escrito en griego y las escrituras del Antiguo Testamento, que ya escritos en griego en la Septuaginta, al comparar las cosas vamos a ver una gran semejanza. De hecho, dirían algunos de que cuando se cita el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, muchas veces pueden ver de que esto se tomó de la Septuaginta, de que el Señor Jesucristo mismo hablaba las palabras tomadas de la Septuaginta. Bueno, sea como fuere, cuando llegamos al Nuevo Testamento, y tenía apuntado varios de estas comparaciones del Antiguo Testamento al Nuevo, esto lo voy a tener que dejar de tarea. Pero sí hay lo que son unas distinciones. Quiero decir esto rápidamente, hermanos, pero creo que es importante. Alguien dice, no, pero hay unos versículos en el Nuevo Testamento y no son como lo dice en el Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 5, versículo 2, por ejemplo. Ya dije que no iba a dar ejemplos, pero bueno, lo que pasa es que hay expresiones que se cambian. Número 1, el Espíritu Santo que escribió el Antiguo Testamento, él lo puede citar en el Nuevo como él quiere.
porque él es el escritor. Otra cosa que quiero decir es que muchas veces lo podemos comparar con la Septuaginta y ver de que hay la semejanza entre lo que es la cita en el Nuevo Testamento tomado como si fuera de la Septuaginta. Entonces, aquí vamos a ver una concordancia entre idiomas. Pero hay un tercer idioma que vamos a ver en cuanto a la palabra de Dios. El Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo, pero hay secciones que están en arameo. Y hay por lo menos 4 referencias a este idioma, aunque tal vez es una palabra diferente, pero voy a leer Daniel capítulo 2. Y en el Daniel capítulo 2 vamos a ver una de las referencias a lo que es el arameo. Dice Daniel capítulo 2 y el versículo número 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Aquí está. Y hay 4 referencias al arameo. Uno es en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 26. Esdras, capítulo 4, versículo 7. Isaías, capítulo 36, versículo 11. Y la que hemos leído. Referencia al arameo. Pero ¿qué secciones se escribieron en este idioma? Vamos a ver de que en el libro de Esdras hay 67 versículos escritos en hebreo, en arameo. Capítulo 4, versículos 8 al 6, y después, versículo 8 hasta el capítulo 6, versículo 18, y después capítulo 7, versículo 12, hasta el versículo 26. Aquí en Daniel capítulo 2, versículo 4, desde la palabra aramea, allí se empieza a escribir en arameo. Todo el resto del capítulo 2 hasta el capítulo 7, versículo 28. Todo eso es arameo. Después hay un versículo en Jeremías capítulo 10, versículo 11, también en arameo. Y usted dice, ¿qué importa? Bueno, lo que quiero decir es esto. Los pasajes escritos en arameo tienen que ver mayormente con reyes de gentiles. Y esta palabra de Dios que está referenciando circunstancias que tienen que ver con ellos. Esdras, obviamente, días de Nehemías, estamos hablando del rey de Ciro, y cuando llegamos al libro de Daniel, estamos hablando de Nabucodonosor, y Dios está dando palabra directa a ellos también. Se escribe entonces en este idioma. Debo mencionar de que en el Evangelio de Marcos mayormente tenemos algunas palabras en arameo que normalmente se traducen. Por ejemplo, sabe de que en el Evangelio de Marcos, cuando cita lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario, dice, Eloi, Eloi, lama sabactani. Mateo va a decir, Eli, Eli, lama sabactani. Son palabras arameas en el Evangelio de Marcos. Y él va a usar este idioma y después va a decirnos lo que quiere decir. Obviamente él dijo, ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no solamente estos 3 idiomas. Quiero pensar por un momento en los rollos, en cómo nos llegó la palabra de Dios. El mundo cuenta de que hay unos 4,500 rollos en que ellos piensan que ha llegado la palabra de Dios. Cuando escribas copiaron esto, voy a decir ahora, lo voy a repetir después. La inspiración de la palabra de Dios fue en los manuscritos originales de cada escritor, de los 40 o más hombres que escribieron. Estos manuscritos fueron inspirados directamente de Dios. Y entonces empezaron a copiar estos rollos. Y por lo tanto ya llegamos a una cantidad grande de rollos. Pero quiero llegar a algo más moderno, si puedo decir,
más corriente en cuanto a nuestro tiempo. En el año 1947, unos jóvenes pastores andaban cuidando sus ovejas o sus chivos afuera de la ciudad de Jerusalén, en un lugar que se llama Curán. Y cuando se les fue uno de los animales, uno de los jóvenes agarró una piedra y lo tiró dentro de una cueva. Y cuando esperaba escuchar nomás el sonido de la piedra cayendo en tierra, escuchó un rompimiento de un vaso, tipo de vaso, que era de barro. Estos jóvenes entraron en la cueva, encontraron unos rollos, no les importaba nada. Después de un tiempo, estos rollos se vendieron a uno que recolectaba antigüedades. Entonces, cuando él lo vio, él supo que era algo sumamente grande. Israel pagó entonces miles de dólares. Y estos rollos, hasta la fecha, están en exhibición en Israel. Los rollos del Mar Muerto. Ahora ellos escarbaron en 11 cuevas. Hallaron 60,000 fragmentos de rollos. En la cueva número 4 solo hallaron 15,000 fragmentos de las escrituras. Empezaron a juntar estos fragmentos. Mencioné esta mañana de que había varios rollos. De hecho, de 800 a 900 rollos pudieron componer, pero había 600 rollos completos. Y entre estos, un rollo completo de todo el libro de Isaías. Entre estos, un rollo completo del libro de Levítico. Rollos completos. Ahora, dice usted, ¿qué importa en cuanto a estos rollos? Bueno, un detalle muy importante. Hasta este tiempo, tenían unos rollos desde más o menos 200 años antes de Cristo a unos pocos años después de Cristo. Y estos eran sus rollos que tenían. Pero cuando descubrieron las fechas de estos rollos, por ejemplo, el rollo de Isaías tenía edad de 1000 años anterior a cualquier rollo que tenía. 1000 años. Y por este hallazgo arqueológico, ellos dicen hasta la fecha que probablemente es el hallazgo arqueológico más importante en toda la historia humana. Porque Dios había preservado su propia palabra. En estos rollos hay partes de todos los libros de la Biblia, excepto este. Pero de 66 libros, 65 libros, por lo menos en parte, estaban en estos mismos rollos del Mar Muerto. La otra cosa sumamente importante, dije que una cosa, pues ya es otra cosa muy importante. Cuando compararon el lenguaje de los rollos antiguos con otros rollos que ellos contaron como más modernos, la semejanza en el lenguaje era tan impresionante. Decían de que no había una variedad ni de 2%. De esta forma, Dios estaba preservando su palabra y el cuidado de ellos al ver esto mismo. Ahora, este hallazgo tan importante
Voy a nomás mencionar varios detalles, hermanos, y me voy a sentar y puede dar lugar a mi hermano. En cuanto a traducciones a varios idiomas, en cómo nos llegó la palabra, el señor Juan Wycliffe, él hizo una traducción a su forma al inglés en 1384. Jacques Levier, él en 1530 hizo la traducción de las escrituras a francés. Martín Lutero hizo la traducción de la Biblia al alemán en 1534. Una Biblia al inglés más completa fue por William Tyndale entre los años 1520 a 1540. Y el 28 de septiembre de 1569 salió la Biblia del Oso en español. Y pronto después se hizo también la revisión para que lo que tengamos el día de hoy, que esto vamos a ver un poco más tarde. Ahora, en septiembre de 2020, una sociedad que estudia lo de las Biblias en todo el mundo publicó de que la Biblia ha sido traducida en 704 idiomas. La Biblia completa. El Nuevo Testamento ha sido traducida a 1551 idiomas más. El Nuevo Testamento. Y partes de la Biblia se han traducido en otros 1160 idiomas. Que nos da una suma de que por lo menos partes de la Biblia han sido traducidas a 3,415 idiomas. Y me fue de sumo gozo hace un año conocer en México una pareja que hasta la fecha ellos están involucrados en traducir la Biblia a algunos de los dialectos en México. Entonces, esto es traducción. La Biblia nos llegó por traducción. Y tenemos en nuestras manos una de las traducciones más fidedignas a textos originales de la palabra de Dios. Probablemente debo leer un versículo más en Isaías capítulo 55. Que es el versículo número 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí está la palabra de Dios. Entonces, Dios lo hizo llegar por hombres fieles que cuidadosamente estudiaron la palabra y lo llevaron de un idioma a otro idioma. Les quiero decir de que uno empieza a apreciar esto cuando empieza a aprender otro idioma y leer la Biblia en más de un idioma. Nuestro estimado hermano puede leer la Biblia en por lo menos 3 idiomas. Y cuando leemos estas traducciones, apreciamos tal vez diferentes puntos de vista.
Tengo la dicha de que un tío de mi mamá, él ayudó a Wycliffe Bible Translators a interpretar la Biblia en lo que era mi idioma natal. Mi idioma natal es un dialecto, no es un idioma escrito. Para decirlo de una forma, se llama alemán bajo, porque es un dialecto, no es el alemán. Este idioma no está escrito. Pero el tío de mi mamá empezó, número uno, a escribir el idioma, a escribir un alfabeto para poder escribir esta Biblia. Y él entonces no solamente lo interpretó y trabajaba con ellos, y es muy interesante a veces ver la forma en que él interpretaba la palabra para escribir en una forma fidedigna a lo que es el texto original. Entonces, al comparar texto con texto, nos ayuda en lo que vamos a ver en la otra sesión, y esto es interpretación de la palabra de Dios. Pero no solamente que tenemos estas traducciones. La última vez que mi yerno favorito, bueno, nomás tengo uno, él fue a Chihuahua a visitar y él me compró la Biblia en este dialecto, que ahora está completo. El tío de mi mamá nomás interpretaba el Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios, pero ya es un libro completo y me lo trajo y me lo dijo, creo que a ti te interesaría esto, y me lo presentó. Para poder leerlo y saber de que en este idioma así se puede pensar en lo que Dios hizo. Saben que por hombres imperfectos y hombres finitos tenemos la infinita palabra de Dios, y por lo tanto Dios en su sabiduría nos ha dado diferentes idiomas para poder juntar pensamientos acerca de lo que Él nos está diciendo, porque nunca, ni en la eternidad, vamos a saber todo acerca de una palabra infinita. Dios nos va a andar enseñando cosas nuevas. Cristo va a sacar de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Y aquí tenemos la palabra en nuestro idioma para por lo menos empezar a aprender algo. Que el Señor nos ayude a estudiar esta palabra para aprender más de Él mientras tengamos oportunidad. Exactamente a mi segundo término, hermano. Libro 202, por favor, primera estrofa del libro 202, debemos cantarlo de pie, por favor. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro, pues tiene verdad. La divina voluntad me declara lo que soy, y exhorta sin cesar. Es pájaro de que va guiando por la fe a las fuentes del amor. Bendecidos Muchas gracias, en primer lugar, a la Asamblea, a los ancianos, por la invitación para estar con ustedes aquí en esta hermosa conferencia. Entonces, de parte de mi familia, muchas gracias. De parte de la Asamblea en Cancún, también,
Les mandan sus saludos los hermanos de allá y han estado orando por ustedes y por esta conferencia. Ahora, con la ayuda del Señor, quisiera leer en la Biblia, en Lucas capítulo 2, versículo 46. En el temor del Señor, quisiera en esta tarde hablar de cómo Cristo utilizó la Biblia. Cristo y las Escrituras. Hemos estado disfrutando las enseñanzas de nuestro hermano Pablo y seguiremos disfrutando, pero he tenido esto en el corazón en los últimos días. Aquel que es el Verbo eterno, el Verbo encarnado, aquel que dijo, mi palabra les juzgará en el día postrero. La actitud que él tenía hacia la Biblia. Es lo que quisiera compartir, entre otras cosas, en esta tarde con la ayuda del Señor, Cristo y las Escrituras. Entonces vamos a leer primeramente Lucas capítulo 2, versículo 46, y vamos a leer hasta el versículo 51. Lucas capítulo 2, versículo 46, dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y esta frase, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí quisiera considerar cómo la actitud de Cristo, su humildad hacia la palabra de Dios y a los que estaban a su alrededor. Vamos a regresar a este pasaje. Pero el que estaba sentado, siendo un niño de 12 años, era el mismo Dios. Y él no está con una actitud prepotente o de saberlo todo, aunque él sabe todas las cosas. Y eso nos maravilla, que este siervo perfecto estuviese sentado en medio, él sabiendo todas las cosas. Nos enseña, y quiero regresar a eso, las Escrituras deben afectar nuestro corazón, nuestro carácter. Ahora vamos al capítulo 4 para leer unos versículos más, porque cuando uno piensa en Cristo y las Escrituras, no solamente fue allí en el templo, pero vamos a ver que Cristo citó las Escrituras. Y Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Aquí vamos a notar cómo Cristo citó las Escrituras. Y quiero pasar un poco de tiempo en eso, en nuestra responsabilidad, en memorizar las Escrituras, en citarlas. Y vamos a ver cuántas veces Cristo citó las Escrituras en los Evangelios. Nuevamente estamos viendo el aspecto, el lado humano de nuestro bendito Salvador. No perdamos de vista que Él es el creador, Él es el autor, Él fue el que pronunció, Él es el verbo encarnado. Y en su humildad Él nos está enseñando la importancia de memorizar y de citar y de tener en nuestro corazón, en nuestra mente, las Escrituras. Entonces, tercer punto, quiero pasar al capítulo 4, más abajo, versículo 16. Gracias. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiero notar aquí la capacidad de Cristo en su manejo con las escrituras y el cumplimiento de las escrituras. Un último versículo, por favor. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hasta aquí la lectura, esperando que el Señor la prospere con lo que ya hemos escuchado. Hermanos y hermanas, en esta tarde, mi ejercicio delante del Señor es animarles y animarnos a cada uno de nosotros a seguir el ejemplo de Cristo con las escrituras. Él, como el siervo perfecto, cada mañana abría su oído para escuchar y estar atento a la voz de su Padre. Y Él, estando aquí sobre la tierra, fue nuestro ejemplo en cómo manejar, cómo utilizar este libro. Nosotros debemos apreciar más y más el trabajo de los que tradujeron la Biblia. Hoy tenemos la Biblia hasta en el teléfono. Antes tardaban quizás hasta 10 meses en producir un tomo o un ejemplar de la Biblia, copiándolo a mano. Aquí en este país el promedio son 2 o 3 Biblias por casa. ¿Cuánto costó hombres que se dedicaron y mujeres para que nosotros tuviésemos este tesoro en nuestras manos y el mismo Señor Jesucristo nuestro ejemplo en utilizar y estar familiarizado con las escrituras? Leí en estos días acerca de una familia en Francia cuando estaba toda la persecución. Esa es la otra cosa, la libertad que tenemos para leer este libro sin ser perseguidos.
El que le conseguían una Biblia en su casa, los mataban a todos. Y ahí está un padre de familia con sus hijos y su esposa, y cada día leían la Biblia y están buscando casa por casa quién tiene Biblia. Y ese padre se la ingenió para construir un banquito de madera. Y debajo de la tabla donde se sentaría la persona, le hizo como una gaveta o le hizo un compartimiento secreto y allí guardaba la Biblia. Entró el cura, el sacerdote, porque sabían que leían la Biblia. Se llegó a sentar en el mismo mueble y ellos escondieron la Biblia. Qué privilegio tenemos nosotros, sin temor a ser perseguidos, de levantarnos y leer la Biblia. Cada mañana ellos agarraban, el padre agarraba el banco, la banca de madera, la volteaba, quitaba los clavos, sacaba con cuidado el ejemplar de la Biblia que tenía, la leía a su familia y comenzaban el día. ¿Qué de nosotros? Cristo, quiero notar en él cómo él, su actitud, su humildad, en toda su sabiduría hacia la palabra de Dios. Ahí está sujeto a José y María. Ahí está sujeto a sus padres. Ahí está él, el que lo sabía todo. Está sentado en medio, en su sabiduría de los doctores de la ley, y él no les está enseñando, pudiendo haberles enseñado. Él comienza, como hemos leído, oyéndoles y preguntándoles. Qué ejemplo para nosotros. Qué privilegio en esta mañana poder compartir con 3 hermanos el estudio de Isaías 53 y escuchar de parte de ellos su capacidad, su conocimiento, su ejercicio personal, y notar en cada uno de ellos, y que seguimos orando por ellos, el Señor los guarde en la humildad de poder enseñarnos y aprender de ellos, porque la palabra ha llegado al corazón, ha cambiado su carácter. Y ese fue el ejemplo que quiero notar aquí. Hermanos, que no solo sea conocimiento teórico, que sea algo práctico, evidente para nosotros, que afecte la palabra nuestra conducta. ¿De qué sirve saber mucho de la Biblia si no lo vamos a practicar? ¿De qué sirve conocer tanto, pero cuando me toca a mí ser redarguido por la palabra de Dios, entonces no lo aplico? Tenemos el ejemplo de Cristo sujeto a ellos, pero quería llegar a la parte de citar las escrituras. ¿Cuántas veces Cristo citó las escrituras? Va a tener que leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y busque, anote, estudia, escudriñe, busque las referencias. ¿Cuántas veces Cristo citó escrituras del Antiguo Testamento? Podemos comparar y llegar a la conclusión y el acuerdo. Fueron 64 veces. Hay 64 escrituras que Cristo cita en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esas escrituras son repetidas. En total son 35 porciones. El libro más citado por Cristo en los evangelios es el libro de Deuteronomio. Él va a citar en la tentación: escrito está, escrito está, escrito está. Se me dificulta esta parte por el hecho de que estamos hablando de que es el creador y que es el verbo encarnado, el verbo eterno. Pero él es nuestro ejemplo de poder citar la Biblia. Nos llenamos y empapamos y saturamos nuestra mente con la noticia política, con la noticia económica o con cualquier otra información deportiva. Pero ¿qué de la palabra de Dios? Que sature nuestra mente para que podamos citar, memorizar
la palabra de Dios. Anoche, 2 de los hermanos que oraron citaron versículos en su oración. Qué gozo escuchar. El ejercicio de memorizar la palabra de Dios. Cristo va a citar, bueno, leímos en Lucas capítulo 24, como hemos aprendido de nuestros hermanos, el Señor Jesucristo se refirió al Antiguo Testamento como lo que decía de él Moisés, los salmos y los profetas. Así resumió Cristo el Antiguo Testamento. Y Cristo va a citar en cada uno de los evangelios porciones de Moisés, de los salmos y de los profetas. Pero el libro que él más cita en el Nuevo Testamento, en los evangelios, es precisamente Deuteronomio. 10 veces él va a citar el libro de Deuteronomio. No solamente aquí en la tentación, en el monte de las bienaventuranzas, él va a citar Deuteronomio. Cuando viene el joven rico y se le presenta a Cristo diciendo que había guardado los mandamientos, ¿de dónde está citando? Deuteronomio capítulo 5. Y ahí va, 15 veces. Cristo cita el libro del Deuteronomio. Él las va a repetir. Me refiero 15, esos versículos o esos pasajes, esos 15 pasajes de Deuteronomio se repiten varias veces en distintas ocasiones en el ministerio de Cristo. Pero qué precioso también de los salmos. 9 veces. Cristo va a tomar pasajes de 9 salmos y los va a citar durante su ministerio. Cristo le citó la Biblia al diablo, Satanás, escrito está. Le citó la Biblia en la sinagoga a los fariseos. Les citó la Biblia en otra sinagoga, le citó la Biblia a los escribas. Y cada vez que Cristo citaba la Biblia, la palabra de Dios, le perseguían o lo querían arrojar por un monte o lo querían eliminar. Me maravilla cómo Cristo citaba. Es nuestro ejemplo. Él siendo el hombre perfecto, sin pecado, pero es nuestro ejemplo. Cómo él podía utilizar la escritura en la ocasión oportuna. De manera acertada, espontánea, contundente. Es lo que necesitamos como creyentes. Que este libro no seamos extraños, ni que este libro sea extraño a nosotros. Memorizarlo. La hermana lavando los trastes, ahí tiene su versículo atrás. O el esposo lavando los trastes, o cualquiera trabajando en su oficina, tiene un versículo, ahí se va memorizando. Veníamos regresando de una conferencia y mi hija me dio un versículo para que me recordara a controlar mi carácter manejando. Ahí está la palabra de Dios. Ahí lo voy viendo. Es lo que necesitamos para que nadie va a estudiar ni memorizar la Biblia por nosotros. Nadie va a hacer cumplir su responsabilidad en apreciar este libro. El otro libro que citó Cristo tanto en su ministerio fue el libro de Isaías. Cristo citando las escrituras. Cristo citando lo que estaba profetizado tantos años antes de él. Quiero pasar a esa parte de citar las escrituras, o para concluir esa parte, la importancia de la memorización. En el año 2019, un hermano visitó una provincia central ahí en China para enseñarles a algunos cristianos de esa nación algunas lecciones en Segunda Pedro. Y él llegó al lugar donde estaban reunidos y llegó con 15 ejemplares del Nuevo Testamento. Llegaron 18.
Y si te consiguen con una Biblia en esa provincia de China, vas preso. Y él está empezando, dice, vamos a leer en 2 Pedro, y vio que una hermana, una creyente que estaba allí, entregó su Biblia a uno de los que no tenía. Y él sigue leyendo, y ella está repitiendo, ella está memorizando, al mismo tiempo está citando las escrituras que él se había aprendido, 2 Pedro. Y le preguntó luego, ¿dónde lo aprendió? En la cárcel. En la cárcel tienes mucho tiempo para aprender de memoria la Biblia. ¿Y cómo le hacen? ¿Quién les permite entrar una Biblia en la cárcel allá? No, está prohibido. Lo anotan en hojas y nos los aprendemos rápido antes que nos lo quiten. Y una vez que está aquí, dijo ella, no nos lo pueden quitar. Memorizar las escrituras. Citó Isaías 9, el Señor Jesucristo citó 9 pasajes de Isaías. No vamos a buscar cada uno, pero consideramos uno de ellos. Esta mañana, Isaías 53, versículo 12. Fue contado con los inicuos. Y aún en la cruz, el Señor Jesucristo cita un versículo, Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sus últimas o penúltimas palabras en la cruz. Dijo para que la escritura se cumpliese. No fue un versículo, tengo sed, pero dijo eso para que se cumpliese. La escritura. En mi sed me dieron a beber vinagre. Hermanos, si podemos salir de esta conferencia con el ejercicio, con el propósito, con el deseo de memorizar un poco más la Biblia. Si el Señor nos concede más tiempo, poder atesorar, memorizar, estar familiarizado con la Biblia, atesorar sus dichos en nuestro corazón para no pecar contra Él, poco a poco, manteniendo siempre la mansedumbre y la humildad de Cristo. No es aprender para vanagloriarnos, no es el propósito, no es el propósito saber un poco más para estar en un lugar de autoridad. Ese no es el enfoque, sino que este libro sea una realidad, un tesoro en nuestras vidas. Y otros puedan ver el cambio en nuestra conducta, en nuestro carácter. Entonces, voy a dejar eso allí. Cristo citó la Biblia, las 3 tentaciones de Satanás en cuanto a convertir las piedras en pan. Lo llevó al pináculo del templo y le ofreció a Cristo la potestad sobre los reinos. 3 cosas con las cuales Satanás se atrevió a tentar al santo, al puro, al eterno Hijo de Dios. Para el Señor Jesucristo no era ni siquiera una posibilidad el pecado. No era una opción. Él es santo, Él es Dios. Pero Él nos dio el ejemplo de citar la Biblia, citarla en el preciso momento y sabiendo cómo, para repeler el ataque, la tentación. Dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, no solo fueron esas 3, al parecer, acabó toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Podemos ir a Deuteronomio si me quieren acompañar. Les quiero leer allí rápidamente. Deuteronomio capítulo 6. Perdón, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Este fue el pasaje que Cristo le citó a Satanás. Lo está citando las 3 porciones de Lucas capítulo 4 de Deuteronomio. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres,
la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esa fue la respuesta de Cristo. La otra está una página más adelante, capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Ese fue el segundo pasaje. Y versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Esos son los 3 versículos que le citó Cristo a Satanás. La importancia, hermanos, de citar las escrituras. Ahora, de esas, en Mateo, Cristo citó 32 versículos. En Marcos citó 16 versículos. En Lucas citó 10 versículos. Y en Juan, o 10 porciones, 10 pasajes. Y en Juan, Cristo citó 6 pasajes. Y luego en la cruz dijo, tengo sed, para que se cumpliese la escritura. Entonces, Cristo no solo va a citar los pasajes en los evangelios, Cristo va a contextualizar y va a hacer con tanta maestría y va a hacer mención de otras escrituras. Cristo nos va a hablar de la mujer de Lot. Cristo nos va a hablar de Jonás, nos va a hablar de Salomón, nos va a hablar de Moisés y nos va a hablar de distintos eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento, contextualizando la historia, estando familiarizado con la Biblia. Es lo que necesitamos, hermanos. Qué gozo, qué privilegio poder trabajar con otros hermanos e ir en una visita y escuchar a alguien que tiene una pregunta o alguien que tiene una duda de la palabra de Dios y nuestros estimados hermanos, capítulo y versículo. ¿Saben? Cristo citaba las escrituras, capítulo y, bueno, pasaje y pasaje. Nuestro hermano, no sé cuándo fue que se colocaron los capítulos y versículos, pero Cristo le citaba el versículo y él podía citar Biblia y es lo que necesitamos. Pero quiero pasar a la capacidad de Cristo con las escrituras. Esa mañana, cuando él se levantó en la sinagoga a leer del rollo del libro, no sé si él pidió el libro del profeta Isaías o fue el libro del profeta Isaías que le dieron, pero con tanta capacidad, con tanta disciplina y maestría. No era fácil. Nuestro hermano nos explicará cómo leían la palabra. Tener un rollo de qué tamaño era y con su mano izquierda ir desenrollando y con la mano derecha, o era al revés, no lo sé, pero ahí van. Y Cristo va buscando. ¿Cuántas vueltas tuvo que dar para encontrar lo que hoy conocemos como el capítulo 61? Y llegar hasta allá. Y dice, halló el lugar donde estaba escrito. Hermanos, qué bueno poder aprendernos de memoria los nombres de los libros de la Biblia. Qué bueno aprendernos esa lección práctica y sencilla allí. Vamos a leer en Amós, ¿ok? Ahí vamos, lo aprendemos, vamos buscando. Cristo es nuestro ejemplo. Halló el lugar donde estaba escrito. Con tanta diligencia, capacidad, maestría, ahí está nuestro ejemplo. Cristo y su capacidad con las escrituras. Pero para terminar, quiero mencionar y pasar estos últimos minutos hablando del cumplimiento de las escrituras, porque Cristo no solo citaba las escrituras, Cristo no solo las contextualizaba, no solamente su capacidad en manipular las escrituras, en manejarlas, sino el cumplimiento. Eso es fascinante. Como aprendíamos esta mañana, tantos años antes, y enfrente de ellos está sucediendo la historia. Cristo toma el libro del profeta Isaías y lee esta escritura y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura.
Hermanos, esto no es casualidad. Esto no sucede con ningún otro. Era en el propósito de Dios que había enviado a su Hijo. Y es difícil, no sé si a usted se le hace difícil, pero cuando están sucediendo cosas frente tuyas, que son historia, cosas que están ocurriendo en el momento, para mí a veces es difícil darme cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo. Es luego que pasa el evento y dice, nació mi hija. Pero en el momento como estaba, no me doy cuenta. Y eso fue lo que les pasó a ellos en la sinagoga. Cristo está diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El que había sido enviado, el Mesías, había venido para cumplir la ley. Cristo dice en Juan capítulo 7, le dice a los judíos, ninguno de ustedes cumple la ley. Él fue el único que pudo. Y no solo es obedecer y cumplir lo que estaba escrito, que jamás nadie lo había podido hacer, sino que las profecías iban sucediendo, cayendo una por una. ¿Cómo sabían los soldados? ¿Cómo sabían los soldados? Que al dividir entre ellos las ropas, estaban cumpliendo el Salmo 22. Que al ofrecerle vinagre en su crueldad, estaban cumpliendo el Salmo 60. Hermanos, esto nos hace apreciar más a Cristo y saber más de Él, que Él se humilló sabiendo que iba a ser despreciado, que iba a ser desechado, que lo iban a tratar de esa manera. Por amor a su Padre y a cumplir su voluntad, el siervo vino. El siervo fue enviado. El siervo fue entregado. Allí en la cruz dio su vida para poder salvarnos a nosotros. Si podamos. Entonces, durante el Evangelio escrito por Lucas, varias veces va a conseguir usted para el cumplimiento de las Escrituras, y eso nos lleva a la última parte, cuando luego de aquella caminata que tuvieron aquellos dos discípulos con el Señor Jesucristo, Cristo les abrió, o Cristo les platicó, Cristo les hizo un resumen de oro, Cristo les hizo una línea de tiempo de todo lo que estaba escrito de Él en los libros de Moisés, en los salmos y en los profetas, y el corazón de ellos ardía. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted se quedó leyendo la Biblia y no se dio cuenta del reloj? ¿Cuándo fue la última vez que nos metimos en el libro a disfrutar de este tesoro sin preocuparnos del tiempo, o preocuparnos de estar agobiados del sueño, o de tener una distracción que nos interrumpe? Necesitamos seguir leyendo. No llega un momento en la vida cristiana cuando alguien pueda decir, bueno, ya no tengo que leer la Biblia. No. Mientras más los años pasan, como nos dimos cuenta esta mañana, no sé si mis hermanos han estado en un estudio bíblico de Isaías 53, donde se puede tratar todo el capítulo. Hay tanto allí, es un tesoro, es una mina insondable que se puede apreciar en la palabra de Dios, y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad atesorar y apreciar este libro. Entonces, el cumplimiento de las Escrituras. Fue el apóstol Pablo, ¿verdad? En Hechos capítulo 13. Y habiendo cumplido todo lo que de él estaba escrito, lo quitaron del madero y lo colocaron en el sepulcro. Qué hermoso poder saber, y qué privilegio para nosotros tener el libro completo y ver la trayectoria, saber los años que fueron profetizados y que Cristo cumplió todo lo que estaba escrito de él. Tenemos un Salvador inigualable, tenemos un Señor único en majestad, que se
que fue obediente hasta la muerte. Hermanos, mi ejercicio era ese. Compartir con ustedes cuál fue la importancia de las Escrituras en la vida de Cristo. De una manera práctica, citándola, contextualizándola, Cristo cumpliéndola, pero Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Comprender las Escrituras. Escuchamos al comienzo del año de nuestro hermano Higgins. Somos los creyentes más privilegiados de cualquier dispensación hasta ahora. Tener la Biblia completa en nuestras manos. De tapa a tapa. No necesita actualización, versión 2.0, nada. Está completa. Tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, sellados desde el momento que fuimos salvos. Tenemos tantos privilegios, tantas bendiciones. Sigamos aprovechándolos. Sigamos comprendiendo, trazando bien la palabra de verdad y sabiendo el valor que tuvieron las Escrituras para Cristo. ¿Cuánto debe tener de valor las Escrituras para mí? ¿Cuántos días este año no he podido leer antes de salir al trabajo o al finalizar el día? Cristo es nuestro ejemplo. Y Él le dio la importancia a las Escrituras en su vida diaria, siendo Dios. ¿Cuánto más nosotros? Entonces, solo quería de una manera sencilla compartir Cristo y las Escrituras en su vida diaria, esperando que esto sea de ánimo, de inspiración, de ayuda para nosotros, para hermanos, meternos en el libro. Seguir apreciando, valorando este libro y aplicándolo a nuestra vida. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí, que el Señor prospere su palabra. Me han pedido orar por los alimentos y vamos a cantar las dos últimas estrofas de ese himno luego también. Padre, queremos darte gracias en esta tarde por nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque Él pudo decir a su Padre, tu palabra es verdad. Te damos gracias por este tesoro que tenemos en nuestras manos y queremos que nos sigas ayudando a apreciarlo, valorarlo y aplicarlo en nuestras vidas. Pedimos por los que están aquí que aún no son salvos, ellos también puedan darse cuenta de las verdades que Dios nos ha dejado escritas para que todas las podamos saber y puedan conseguir en ellos la salvación de su alma también. Sigue ayudando a los hermanos en los trabajos de la conferencia, la preparación de los alimentos, ayuda, guarda a nuestro hermano Juan viajando a San Luis y ayuda en las reuniones allá y pedimos tu ayuda para la predicación esta noche, esta tarde también. Esta conferencia sigue siendo momentos agradables de comunión, de aprendizaje y de armonía entre los creyentes. Te damos gracias por los alimentos que han sido preparados y queremos pues darte las gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quedaron 12